En este video voy a aclarar qué son realmente las tablas dinámicas en Excel y revelaré lo que debes tener en cuenta sobre el origen para dominar esta herramienta de análisis de datos. Para empezar, hablemos qué son las tablas dinámicas. Como pueden observar aquí en pantalla, yo tengo un bloque de datos donde me dan la fecha de la factura, el género del cliente, la empresa, país, venta, abonado, deuda y el tipo de vendedor. Las tablas dinámicas me sirven para coger toda esta información, resumirla, explorarla, analizarla y mostrarla. De eso se trata las tablas dinámicas. Ahora, ¿qué no son las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas no son una base de datos las cuales yo puedo llegar, editar o añadirle información. Eso no es una tabla dinámica. Como lo dije anteriormente, la tabla dinámica me va a servir a mí para coger esta información que tengo dentro del cuadrado, coger esta información y resumirla. ¿Y para qué la voy a resumir? Para poder analizar esta información, explorar esta información y mostrar unos resultados. Bien, explicado entonces qué son las tablas dinámicas, vamos a uno de los aspectos más importantes en la elaboración de tablas dinámicas. Pero antes de hablar de ese aspecto tan importante, vamos a mirar entonces cómo yo puedo elaborar una tabla dinámica y que en otro video les enseñaré el paso a paso para crear estas tablas dinámicas de una manera perfecta y sacarle el mayor provecho. Entonces, yo voy a ubicarme en cualquier parte aquí de la tabla, me voy al menú de insertar, que esto es muy sencillo, y vamos a hacer clic en el comando tabla dinámica. Una vez yo tengo este comando, se me abre esta ventana acá, venimos y seleccionamos hoja de cálculo existente, porque la voy a hacer en esta misma hoja, selecciono la ubicación, la vamos a dibujar acá y le doy a aceptar. Se me abre entonces este campo de acá. Y aquí entonces voy a presentar un informe del total de ventas por país. Por lo tanto, voy a seleccionar país y selecciono venta. Cierro este campo y aquí entonces tenemos nosotros lo que es una tabla dinámica. Observe cómo he sacado de este bloque de datos una información relevante donde voy a resumir, ¿sí?, el total de ventas por cada país y de esa manera analizar el comportamiento de ventas por cada país, identificar por ejemplo el país con mayor ventas o el país con menor ventas. Ahora sí, hablemos entonces qué debo tener en cuenta para el origen de datos. Obsérvese acá que cuando yo fui a elaborar esta tabla dinámica, yo aquí tengo muy bien organizada toda esa información. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta cuando voy a sacar el origen de las tablas dinámicas es lo siguiente. Primero, si ustedes observan esta información que está presentada acá, yo tengo dos bloques de datos. Aquí yo corrijo. Tenemos entonces dos bloques. Este sería un bloque de datos y este sería otro bloque de datos. Entonces, lo que voy a considerar a la hora de elaborar mi tabla dinámica es que en mi base de datos no estén involucradas espacios en blancos como lo observamos acá. Si ustedes observan, la columna E es un espacio en blanco. Por lo tanto, mi base de datos donde voy a extraer la información para la tabla dinámica no debe tener columnas en blanco. Es más, a la hora de yo elaborar tablas dinámicas, estas no me permiten que hayan columnas con el mismo nombre. Deben ser cada columna con un nombre diferente. Otra situación que debo tener presente es que en esas tablas dinámicas no me deben aparecer tampoco espacios o filas en blanco, como lo podemos observar en este espacio de acá. Déjenme aquí, yo organizo. Entonces, si observamos acá, observen que aquí tengo una fila en blanco y aquí tengo otra fila en blanco. Esto lo debo evitar en mi base de datos a la hora de generar una tabla dinámica. ¿Por qué razón? Porque cuando yo genero mi tabla dinámica, estos espacios en blanco me van a salir en mi tabla dinámica como vacíos o sin datos, y eso va a generar incertidumbre a la hora de entregar mi informe
porque no voy a saber por qué razón aparecen esos espacios en blancos. Entonces vamos a evitar en nuestra base de datos esos espacios en blancos. Otra situación que debo considerar es esto que tenemos acá. Esos subtotales yo los debo evitar porque no voy a tener la forma de identificar. Esta base de datos es muy pequeña, pero hay base de datos con miles de datos. Entonces, a la hora de yo, por ejemplo, calcular el total de ventas, ¿sí?, pues yo puedo tomar estos subtotales como totales por países. Y entonces, por ejemplo, esto me daría, la suma de esto sería 2.477.136, cuando en realidad, si vamos a sumar los totales por cada país, entonces la suma nos daría 1.769.383. Entonces, por favor, evitemos los subtotales. De igual manera, vamos a evitar también los totales generales en nuestra base de datos. No lo vamos a tener, ya que vamos a ver cuando aprendamos a generar tablas dinámicas que esto es uno de los campos que yo tengo allá y lo puedo generar de manera automática. Otro aspecto a considerar a la hora de elaborar tablas dinámicas es, si ustedes ven aquí, este campo acá, voy a acercarlo un poco, aquí, este campo, observen este campo aquí, que me está cogiendo varias filas. ¿Por qué se presenta esta situación? Porque se tomó esas celdas y se combinaron. Pasa mucho cuando nos entregan los informes que nosotros vamos a revisar la información y vemos que hay campos combinados. Entonces, si yo selecciono esta información y me vengo acá a la pestaña inicio y miro aquí el comando de combinar y centrar, si lo toco, observen que ya me quedó libre los espacios, pero observen que aquí en este espacio, lo voy aquí a rayar, este espacio de acá, si ustedes ven, está en blanco, este está en blanco y este está en blanco. Por lo tanto, aquí debería ir el género hombre, aquí abajo el género hombre y aquí el género mujer. Bien, ¿cómo nosotros entonces podemos rellenar esto? Aquí les voy a dar unos pasos de cómo rellenamos estos campos. Teniendo esto seleccionado, entonces voy a oprimir la tecla F5, se me va a abrir esta ventana, aquí voy a hacer clic en el botón especial, vamos a marcar celdas en blanco, le doy al botón aceptar y sin moverme, entonces coloco igual, selecciono aquí el campo donde está el primer valor que es hombre, que es en la celda C7, oprimo la tecla control y sin soltarla oprimo enter y se me llenan esos campos y ahora sí ya tengo mi base de datos completa sin espacios en blanco para generar mi tabla dinámica. Muy bien, ahora ustedes me dirán, bueno, entonces ¿cuál es la tabla o la base de datos ideal para generar una tabla dinámica? Primero, debemos tener en cuenta que todos los encabezados deben tener nombre sin repetirse. Lo otro, si ustedes observan acá, en esta tabla que organicé, aquí tengo un campo, déjenme aquí, yo corrijo, tenemos un campo donde yo tengo datos de fecha. Y aquí tengo otros campos donde tengo valores numéricos. Lo que debo tener en cuenta es que si voy a tener una columna con fechas, ella tenga el debido formato de fecha. Observen que aquí tengo unos campos venta, abonado y deuda, pues ellas vienen con su formato respectivo de moneda o contabilidad. Eso es lo que debemos tener en cuenta, que cada campo tenga su formato específico, no tengamos espacios en blanco, ni filas, ni columnas en blanco, que los encabezados todos tengan nombre y no estén repetidos. Esa es la base de datos ideal para generar una tabla dinámica. Bien, con esto doy por terminado este video. Espero que sea de mucha ayuda para sus informes dentro de la empresa.